Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video quiero que pongas mucha atención. El tema que vamos a tratar en esta ocasión es acerca de la lengua materna. Escuchemos con atención. La lengua materna, minoritaria o no, es aquella que se inculcaron en el seno familiar. Con ella aprendimos a nombrar el mundo en que vivimos, a comunicar nuestros pensamientos y sentimientos más profundos y a relacionarnos con el mundo. Forma parte de lo más enraizado en nosotros. En México, además del español y la lengua de señas mexicana, se hablan las lenguas de los pueblos indígenas, conformadas por 68 grupos de lenguas, pertenecientes a 11 familias lingüísticas y compuestas por 364 variantes lingüísticas. Parecen muchas, ¿verdad? Esto convierte a México como uno de los países con mayor diversidad lingüística del continente americano, un patrimonio cultural que todos debemos de cuidar y fomentar, pero muchas de esas lenguas están en peligro de extinción y en ocasiones también aquellas que aparentan tener mejor salud. Para acercarnos a entender y a atender ese fenómeno, entrevistamos a Javier López Sánchez, director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, como les mencionaba al principio, el INALI, quien nos expone el por qué todos debemos conocer, valorar y acrecentar esa riqueza que la Constitución mexicana y la UNESCO han reconocido como patrimonio intangible de la humanidad. ¿Qué situación guardan actualmente nuestras lenguas indígenas? Hay un importante avance en el marco jurídico a favor de las lenguas indígenas, lo que nunca tuvimos. Primero, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, con la reforma en el 2001, artículo 2. Fundamental en el marco jurídico nacional, la que rige nuestra vida justamente, y luego, en el 2003, se da a conocer la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Importante porque por primera vez en la historia, en el México multicultural y plurilingüe, reconoce plenamente a las lenguas indígenas a través de esta ley como lenguas nacionales, al igual que el español, se les da el mismo estatus. Esta Ley de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas mandata la creación de un Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que realmente no hay muchos en América Latina, y el nuestro ya es un referente. Hoy podemos decir que la situación de las lenguas indígenas tiene un importante avance jurídico, pero nos falta mucho para aterrizar lo que la ley misma dice. Las lenguas indígenas deben ser de uso público y privado en todos los ámbitos de la vida pública y privada. El reto que tenemos es hacer efectivo los derechos lingüísticos. Ahora hablemos sobre el orgullo de ser indígena. El debilitamiento de la población hablante de alguna lengua indígena frente al español ha sido dramático. A principios del siglo XX, 20% de la población hablaba alguna lengua indígena. Hoy representan solo un 6%. ¿Cuáles son las causas de este debilitamiento? Tiene que ver con el factor de la exclusión, de la discriminación y por supuesto con toda una historia. No solamente en México, sino en muchos países del mundo, sobre todo en América Latina. Las lenguas indígenas en primer lugar fueron relegadas a dialectos y también llegó la idea de la discriminación de lo indígena hacia los indígenas. Pero también no habían estos marcos jurídicos de los que hablamos. Teníamos políticas públicas en las instituciones, educación, salud, justicia, monoculturales y monolingües, es decir, donde solamente se tomaba en cuenta una lengua, una cultura, y las lenguas indígenas no eran parte de las políticas públicas. Todo esto generó ese proceso de discriminación y como consecuencia lleva a que existan muchos niños, jóvenes, adultos que nieguen su identidad. Actualmente existe un importante número de comunidades que están en proceso de reivindicación étnica con el objetivo de fructificar las esperanzas, creatividad y continuar hablando lenguas indígenas.
¿Qué percepción se tiene sobre este proceso? La percepción que tenemos con estos cambios es que por un lado vemos a una población indígena, sobre todo en la juventud, un cambio importantísimo en la actualidad ahora, tanto de niños, jóvenes y adultos, de sentirnos orgullosos de ser indígenas, de ser hablante de una lengua indígena. Hay este trabajo de reivindicación, de autorreconocimiento y de autovaloración de la lengua cultural de los propios indígenas. Eso es importantísimo. Espero que ustedes, al igual que yo, hayan aprendido de lo importante que son las lenguas indígenas en la actualidad.